estamos haciendo el primer café. Ya les contaba que la Cecilia Rovaretti está en el Palacio de la Moneda dentro de un ratito porque hoy se promulga la ley Ricarte Soto, de la que ella ha sido una de las principales impulsoras, por cierto. Así es que nada, le mandamos un saludo grande a la Cecilia. A partir de las 10 de la mañana va a estar en esta silla, en este estudio, la gran Soledad Doneto haciéndose cargo de una nueva mañana en Cooperativa. Por ahora, el primer café, ya están los contertulios que son mucho más dueños de este espacio que yo, por cierto. Así que solo procedo a saludarlos. Camilo Escalona, ex senador de la República, ex presidente del Senado, presidente del Instituto de Igualdad, vicepresidente del Partido Socialista. ¿Cómo está, Camilo? Buen día. Muy buenos días. Yo estoy de visita los lunes porque soy invitado habitualmente los martes. Es verdad. Pero dueño de la silla, como el que más. Así es, vamos a tratar de estar a la altura de este panel de los lunes, que es más deportivo que el de los martes. Harto más, no le explico. Aquí estoy, me tuvieron estudiando de fútbol este fin de semana. Experto. Futbólogo ya a esta altura de la vida. Luis Larraín, director ejecutivo de Libertad y Desarrollo. Iba a decir yo, dueño de la Universidad Católica además, pero más de alguien me lo puede malinterpretar, así que mejor no lo llamo así. No. ¿Cómo está Luis Larraín? Buen día. Hola, buenos días, Verónica. ¿Bien? ¿Todo bien? Sí. Ya que no hay campeonato, ¿bien? Ay, qué mal, estuve pésimo ahí. Sí, ahí parece que le salió el hincha, Se me arrancó el azul. Yo estaba acostumbrado a una conductora que era más amable conmigo en esa materia. Se me arrancó el la azul. Cecilia, ¿Qué quiere que le diga? Pero mira, lo pasamos mejor. Lo voy a contener. Lo pasamos mejor este campeonato que el anterior, eso ya es algo. Y sin duda lo pasaron mejor que nosotros. Usted claro, me puede decir que habla. También le puedo decir. Así que ahí estamos. Patricio Zapata, abogado constitucionalista, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, presidente del Centro de Democracia y Comunidad, y rojo furioso, como saben todos. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien. Buen día. Gusto verte, Verónica. Un gusto verlos, por supuesto. Si vamos a partir por el fútbol, me imagino que van a partir por el fútbol mezclado con la política, que ha sido los últimos días con esto de la FIFA y el gran escándalo mundial. Pero antes de eso, esta semana yo debo decir que mejor que la anterior. ¿Por qué, Camilo? Porque fue eliminado de los registros de Colo-Colo Augusto Pinochet. Ah, no lo sabía. Sí, pues. No lo sabía. ¿Y cómo lo consiguieron aquello? El Club Social y Deportivo Colo-Colo en una asamblea de sus socios lo acordó eliminar. Así que una gran noticia. Todos mis amigos ya no me pueden hacer bromas por este aspecto, por lo menos de mi condición de colocolina. Más de alguien le puede decir que igual le deben el estadio. Vamos paso a paso. El estadio no lo van a devolver, puede decir más de alguno también. Yo creo que los hinchas de la Chile cuando tengan estadio pueden hablar de este tema. Ya partimos fuerte. Dentro del juego fuerte. Que algún azul por allí me chatee y me diga que puedo responder a ello, por favor, gente. Sí. Ya. Después de aquello, ya me habían hecho esa broma, por eso que podemos hablar de la FIFA, ¿no? Ahora ni siquiera puedo decir vamos a reclamar a la FIFA, porque no se puede. Claro. ¿Cómo se entiende, o cómo entienden ustedes, que son harto más futboleros que yo, que se siga teniendo de presidente a Joseph Blatter en la FIFA? Bueno, yo creo que hay preguntas anteriores. Todos nosotros hemos crecido prácticamente escuchando que la FIFA es un organismo corrupto. Yo por lo menos crecí con don João Belange como presidente de la FIFA durante muchos años, él es de Brasil, y Joseph Blatter lleva también bastante tiempo. Y la verdad es que nosotros no habíamos tenido nunca una evidencia o una comprobación de comportamientos corruptos en la FIFA a gran escala, y durante 20 años, según acusa la Fiscalía Americana, lo que, bueno, yo creo que es una constatación de un hecho muy grave, que es que el fútbol, que desde el punto de vista económico es una de las industrias más importantes del mundo, en términos de los recursos económicos que mueve, y desde el punto de vista de la gente, es una de las pasiones más grandes, como consta a tanta gente, digamos. Acabamos de contar. Está siendo manejado en forma corrupta, y eso es a mi juicio muy grave, y bueno, creo que es un punto de partida esta investigación para hacer los cambios drásticos que habría que hacer en la organización del fútbol de manera de impedir o minimizar este tipo de cosas, porque aquí aparentemente se están decidiendo
tomando decisiones tan importantes como la sede de los mundiales o la asignación de millonarios contratos de derechos, digamos, de televisión sobre la base aparentemente de coima. Y eso es muy grave. Escuchaba el otro día a alguien, a Marco Silva, el conductor de GPS, decir, en toda mi vida, tenemos más o menos la misma edad con Marco, he conocido 5 papas y solo 2 presidentes en la FIFA. Bueno, eso debe ser lo mismo, Avalanche y Blatter. Sí, claro, los dos, ¿no? La permanencia de... tengo 48 años yo, efectivamente, en 48 años, 2 personas, tiene que ver con la corrupción que puede haber al interior de una institución que maneja además esos niveles de dinero, ¿no, Camilo? No cabe duda que se retroalimenta a los dos. La eternización conduce al establecimiento de redes que facilitan la corrupción, y la práctica de la corrupción conduce a que esas redes se eternicen e impidan la alternancia. O sea, un fenómeno que yo creo que va completa y totalmente unido. Si se oxigenara el organismo y se estableciera, qué sé yo, la no reelección o reelección solamente por un periodo, no cabe ninguna duda que habría ya un obstáculo para la eternización de las prácticas que ahora investiga la justicia de los Estados Unidos. No cabe ninguna duda que individualmente la FIFA debe ser el organismo económico más poderoso, individualmente, desde el punto de vista privado. En el mundo. En el mundo, claro. Y no tiene mecanismos de control. No tiene mecanismos de fiscalización ni de control ninguno, ¿no? Y al mismo tiempo las asociaciones que se representan en ellas son representaciones que son del sector privado, pero revelan un interés público, porque el fútbol es el deporte más masivo y conlleva decisiones de los estados. Por ejemplo, para la organización de un mundial o de la Copa América, la asociación de fútbol respectiva debe llevar el compromiso de su respectivo país de hacer inversiones, como vimos en el caso de Brasil o en el caso de, qué sé yo... Construir estadios. Con la construcción de estadios, que nosotros mismos hemos tenido que tomar para el caso de la Copa América, inversiones por centenares de miles de millones de dólares que tienen que estar respaldados por el gobierno respectivo, que se adjunta con los certificados debidamente protocolizados para poder tomar esas decisiones. Y hemos visto además que esos estados se involucran incluso en las coimas, porque un ex ministro de Sudáfrica dice que ellos pagaron 10 millones de dólares con el objeto de arrebatarle unos cuantos votos a su competidor, que era Marruecos, para el Mundial de Fútbol del 2010. Es decir, es una situación enteramente anómala, porque involucra a los estados y sin embargo no tiene ningún tipo de fiscalización y de reglas propias de los organismos públicos, al ser un organismo privado. Y debe ser a título individual el que toma las decisiones económicas más importantes. ¿La presidenta de la República debiera ir o no ir a la inauguración de la Copa América en estas circunstancias? ¿Qué opinan, Pato? ¿Tú que estás cabizbajo sufriendo por la FIFA o pensando en otra cosa? No, estoy pensando. Trato de pensar. Pensando en Farid. Déjame una sola cosa sobre el tema de la FIFA. La influencia del dinero ha sido sin duda un motor, no solamente para el fútbol, sino para otros deportes, y no hay que perderse. Los recursos que mueve la FIFA, por ejemplo, son muy importantes, muy cuantiosos, pero no son menos cuantiosos, por ejemplo, los que mueve la Liga de Fútbol Americano, la NFL, o lo que mueve la NBA. Y la preocupación de uno como aficionado al deporte, por un lado, tiene que ver con la honestidad de los procesos, pero también con que no se pierda la belleza o la pureza de los juegos, porque a fin de cuentas esto en su origen es un juego. El dinero hace que se vuelva masivo, que tú puedas acceder a ese juego desde tu casa a cientos de kilómetros, miles de kilómetros, que puedas verlo con precisión y con claridad que no pudieron verlo tus abuelos o tus bisabuelos. Tiene muchas virtudes que esto se haya transformado en un gran negocio, pero siempre mi preocupación es hasta qué punto logramos como comunidad que ese motor tan potente no termine desvirtuando completamente lo que es en su origen lo valioso de esto, que
provocar una sonrisa, no sé, no quiero ponerme cursi, ¿no? Una sonrisa en un niño, emociones, amores, y eso es lo terrible. Y ahora hay que empezar a pensar en definitivamente presionar desde las distintas federaciones, desde Sudamérica tenemos que presionar, tenemos que comenzar por limpiar la casa. Porque claro, si uno piensa a nivel de FIFA, ¿qué puede hacer Chilito? Digamos, son 209 países afiliados. Pero nosotros tenemos que comenzar, yo creo, por nuestra casa. Yo espero que en el Consejo de Presidentes que va a haber esta semana se le pidan explicaciones completas y cabales a nuestro presidente de federación, él es representante de Chile en este Consejo de Presidentes. Él tiene que explicar exactamente y con mucho detalle si realmente él sabe o no de que existen estas coimas, que se expliquen bien los recursos, porque yo por lo menos en lo que a nosotros nos corresponde, yo quiero tener la tranquilidad de que en Chile nuestros votos por los mundiales en Qatar o en Rusia o por los auspiciadores económicos, nuestros votos no han sido votos corruptos. Eso yo pido que cuando nos juntemos el próximo lunes, yo pueda decir, escuché las explicaciones del señor Jadwe, vi que se le preguntó lo que había que preguntarle al señor Jadwe y yo estoy más o menos tranquilo. De lo que tú has escuchado, ¿tú le crees a Jadwe, Pato? Estoy con hartas dudas. ¿Tú le crees a Jadwe, Luis Larraín? Bueno, yo voy a, como presidente de un club, tengo una responsabilidad un poco distinta. Por cierto. A la de los todos otros panelistas. La pregunta no era así nomás. Claro, por supuesto. Lo que yo te voy a decir es que yo no voy a dejar de hacer a Sergio Jadwe todas las preguntas que conduzcan a la aclaración de estos hechos y de la participación que tanto la Federación de Fútbol de Chile como también la CONMEBOL han tenido en estos hechos. ¿Debiera suspender la presidencia, Jadwe, mientras se aclara todo? Es que mientras no se produzcan estas reuniones y se escuchen estos argumentos, creo que es prematuro pronunciarse respecto a eso. ¿Tú le crees, Camilo? Es que yo no estoy dentro del medio, no estoy en la cocina. Está bien, pero Pato tampoco. A mí, yo siempre me caracterizo por meterme en las patas de los caballos, como se dice, y opinar de lo que conozco, sin ningún tipo de restricciones. Y me precio de ello, de opinar con libertad, en el ámbito de la política especialmente. Pero no conozco el medio, no sé, no conozco a las personas físicamente, no conozco cómo funcionan los clubes, no conozco cómo el sistema organizacional. Está bien. A la presidenta sí la conoces. ¿Tiene que ir o no a la inauguración de... Ahora que ya volviste a la moneda, Camilo? Es una fiesta popular. ¿Tiene que ir? Es una fiesta popular. Yo lo sacaría del ambiente del otro tema, de la investigación que los clubes y la propia asociación tienen que hacer respecto a si hubo coima o no hubo coima. Ese es un tema que le corresponde a la asociación y los clubes. Ahora, la inauguración de la Copa América es una fiesta popular, eso es otra cosa. Yo creo que su presencia es independiente de la investigación de los clubes y de la asociación. ¿Y el riesgo de que le ocurra como a Dilma en la inauguración del Mundial, cuando la pifiaron, cuando estaba al lado de Blatter? Es una fiesta popular, y en una fiesta popular hay aplausos y pifias, pues, pero es una fiesta popular. Yo no creo que debiese restarse a estar presente en esa fiesta popular. Fíjate, Cecilia, para Chile es muy importante, además, la inauguración de la Verónica. Se da el agregado, creo yo, que haría razonable que ella fuera, que ella ha mostrado que tiene un cierto interés por el fútbol. Lo manifestó en su gobierno anterior, dándole un impulso bien fuerte a la construcción de estadios. Entonces yo creo que no sería una cosa forzada ni falsa, que organizando Chile esta actividad, y tenemos que estar orgullosos porque aparentemente estamos logrando llegar a término con las obras en pie y bien, cosa que muchos dudaban y dudábamos a mediados del año pasado si íbamos a tener estadio en La Portada, si íbamos a tener estadio en Collao, y aparentemente se logró. Entonces yo creo que es razonable que la presidenta vaya, y si hay pifia, habrán pifia. No creo que eso para nada sea una cosa que desmerezca ni tenga que evitarse a toda costa. Pero como dice Patricio, tiene un balance muy positivo en el fútbol, tanto su primer gobierno como el actual. Entonces lo que uno podría pensar es que al momento en que se sienten, que la presenten, no va a pesar solamente el tema del fútbol ahí, ¿o no, Luis Larraín? Bueno, yo creo que hay demasiada gente en este país dándole consejos a la presidenta de la República, lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, y desde el punto de vista
político propiamente tal, yo no me siento muy autorizado para eso porque nunca es bueno meterse en los problemas de los vecinos, digamos. Así que yo desde el punto de vista político prefiero no hacer un juicio. Ahora, yo sí coincido en que la Copa América es un desafío que nosotros tenemos como país y ojalá que todos estos hechos interfieran lo menos posible en que tengamos una excelente Copa América y que los chilenos puedan gozar de este campeonato, ir a los partidos y que esto sea un torneo lo más competitivo posible. Así que desde ese punto de vista tiendo a coincidir, digamos, con que probablemente la presidenta no deberá arrestarse. Una última sobre fútbol, Luis Larraín. ¿Es posible o tú serías partidario de que el Consejo de Presidentes del lunes fuera público? ¿Que fuera abierto a la prensa? Mira, Buena pregunta. Difícil decirlo. Yo quisiera evitar a los telespectadores, a los radioescuchas, digamos, porque los últimos consejos de presidente que yo he ido duran 6 horas, 8 horas. El rating no puede ser muy alto. Claro, duran 6 horas, 8 horas. Hay 18 clubes de primera, después otros tantos de primera B. Y mira, la verdad es que yo no sé si situarlo en una instancia determinada. Lo que sí tiene que ser absolutamente claro y absolutamente transparente, y yo estoy dispuesto por lo menos a eso, es que los antecedentes y los argumentos que todas las partes tengan, que todos los clubes tengan en relación a estos hechos sean públicos. Eso tiene que ser así. La instancia precisa no lo sé, porque hay lugares mejores y circunstancias mejores para discutir algunos temas y para otros. En algún minuto, eso sí, tiene que haber una manifestación pública, un escrutinio público. El directorio de la ANFP, digamos, tiene que responder a las inquietudes de la gente en esta materia. Ok, vamos a pasar a los temas políticos, pero antes tengo que decirles que según la OCDE, Chile es el tercer país donde más horas se trabajan al año. Frente a ese indicador global, el Seminario de Derecho Sindical de la Universidad Alberto Hurtado analizará cómo optimizar la jornada laboral y elevar la productividad. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. ¿Por dónde quieren partir? Les ofrezco la palabra. Puedo darles las opciones incluso. Podemos partir por el financiamiento o la mesada, como dijo uno de los diarios electrónicos que recibía el senador Orpiz de Corpesca durante 4 años. Podemos partir por la falta de autoridad que acusan algunos sectores y que ha redundado en incidentes, violencia en las calles durante y después de protestas. Podemos partir por la necesidad de sincerar lo que ocurrió en el financiamiento de la política, como dice Hernán Larraín hoy en el Mercurio. Podemos partir porque se suma un nuevo candidato presidencial a la lista, porque llegó José Miguel Insulza. Pero estaba anotado hace rato, sí. Pero ahora ya llegó en serio y diciendo, por favor, aquí estoy. Elijan. ¿Puedo partir con un tema que yo Luis creo Larraín. que es un tema muy importante, lo hemos discutido acá otras veces, y que tiene que ver con el tema de las manifestaciones públicas, de la mantención del orden, del derecho a movilizarse y a protestar, que creo que es un tema muy importante. Yo tengo una opinión que la he expresado acá otras veces, y que es que debe haber derecho a movilización, pero que tal como a Carabineros de Chile se le exige y se le está poniendo en práctica el uso de protocolos para su actuación, también la autorización de las manifestaciones públicas deberá estar sujeta a protocolos. Y las autoridades, en este caso el intendente o quien sea quien tenga que autorizar la marcha, también deberá estar sujeto a ciertos protocolos. Yo, por ejemplo, por una cuestión obvia, que yo creo que no merece mucho análisis, no autorizaría marchas a las 8 de la noche en esta época del año. Es una cuestión que es probablemente la misma razón que lleva muchas veces a ni siquiera autorizar partidos de fútbol a esa hora. Y por qué no a una manifestación donde hay una presunción bastante grande de que puede haber este tipo de cosas. Después, yo sé que es un tema conflictivo, a lo mejor aquí los panelistas no van a estar de acuerdo conmigo. No se trata de estigmatizar, se trata de prevenir. Yo creo que esos protocolos también debieran incluir
cierta reglamentación, y si esto no está contemplado por las leyes, Patricio nos podrá aclarar acá, yo creo que como país tenemos que discutirlo legalmente, como por ejemplo que no existan encapuchados en las marchas, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión, o sea, todo el que tiene algo que decir, tanto acá como en las redes sociales o otra cosa, deberá decirlo con su nombre y con la cara descubierta. Si somos maduros como sociedad para atender a la movilización social como una manera más, una expresión más de la democracia, esa movilización deberá ser a cara descubierta. Y por lo tanto yo también soy partidario de que existan ciertos protocolos y que pueden ser acordados incluso cuando se solicitan los permisos para este tipo de manifestaciones, ¿ah? En cuanto a los horarios, en cuanto a las formas de protestar. Yo creo que mientras no avancemos en esto, vamos a seguir con lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Un manifestante herido, o Dios no lo quiera, incluso muerto, digamos, ¿ah? Y un ataque a carabineros, digamos, a organismos de los derechos humanos que se movilizan y todo lo más. Después, otra manifestación, un carabinero, o Dios no lo quiera, herido o muerto, ¿ah? Y nuevamente la ciudadanía o gente que defiende a carabineros, digamos, diciendo no es posible esta cosa. Sí, la verdad es que yo creo, no me quiero extender a otros temas que también tú tocaste acá, pero la mayoría de estos temas tienen que ver con que miramos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. O sea, tengamos reglas, pero reglas compartidas. Yo creo que nosotros estamos al debe, así como tú mencionabas por ahí en la OCDE, digamos, yo creo que nosotros estamos al debe frente al grupo de naciones que nosotros pretendemos estar, que es el de las naciones desarrolladas, en muchos temas, y entre otros muy principalmente en la manera como resolvemos este tipo de cosas. Bueno, Camilo Escalona. Yo opino lo siguiente, que todos los actores del país debemos tomar conciencia que no vamos por buen camino así como vamos. O sea, que las manifestaciones públicas terminen en la noche en un verdadero saqueo del centro de Santiago no es un buen camino. No es un buen camino para la reforma educacional. No prestigia y por el contrario debilita y aísla al movimiento estudiantil y produce un impacto social enteramente negativo. Creo que esto es un tema que yo me doy cuenta resulta ingrato y difícil de plantear. Seguramente a los líderes de las manifestaciones mis palabras puede que no les resulten gratas, pero yo creo que la masividad de la demanda del movimiento estudiantil está asociada a que las manifestaciones no terminen de esta manera. Creo que es un enorme debilitamiento el que sufre el movimiento estudiantil por estas acciones. ¿Son responsables los dirigentes estudiantiles los que convocan? No, los responsables son los que las llevan a cabo, pero el movimiento estudiantil las debe aislar y debe generar mecanismos que las impidan, entre otras cosas en consecuencia, no solicitando nuevamente hacer la manifestación estudiantil en un horario nocturno en que se facilite la acción de estos grupos violentistas o no sé cómo llamarle, pero son delincuenciales. Es decir, que la manifestación estudiantil termine con un grupo de gente asaltando una farmacia para robar pastillas y empeparse. Eso ocurrió de día, eso ocurrió a las 11 de la mañana, ni siquiera de noche. Lo que quiero decir es que la manifestación estudiantil no puede sufrir un golpe más fuerte que no sea esa imagen deplorable. O sea, no tiene nada que ver con los objetivos de gratuidad, de mejoramiento de la calidad, de derechos universales como demanda el movimiento estudiantil que yo comparto. Yo creo que si hay gratuidad, la gratuidad tiene que ser universal y no se puede discriminar entre unos estudiantes y otros. El fortalecimiento de las universidades públicas se hace a través del presupuesto nacional, no por el mecanismo de que unos tienen derechos y otros no tienen derechos. O sea, yo comparto las banderas del movimiento estudiantil. Creo que la bandera de los derechos universales es una bandera entera y totalmente legítima. Pero no puede haber nada más negativo para la defensa de esos derechos universales que un grupo de gente que asalta una farmacia aprovechándose de la manifestación estudiantil para robar pastillas y empeparse.
o de otros que van a asaltar a tratar de sacar un poco de dinero de las cajas del banco que asaltaron o qué sé yo. Entonces, yo creo que la autoridad, la intendencia y los organismos de orden público respectivos y los líderes del movimiento estudiantil deben llevar a cabo un diálogo que permita neutralizar esa triste, penosa y deplorables acciones que no hacen sino que debilitar las propias demandas de los estudiantes. Patricio Zapata. Quiero comenzar coincidiendo en un punto con Luis. Yo creo que tenemos que pensar en que la decisión que hoy día tiene el intendente de turno de, comillas, autorizar o no un acto, determinando el lugar y la hora, que siempre va a tener una dimensión discrecional. Es imposible que uno reglamente el detalle en una ley o en una ordenanza. No puede ser la misma regla para Santiago que para Concepción o para Quillota. Hay una dimensión que va a seguir siendo siempre de discrecionalidad, de tino y de criterio personal. Pero hoy día estamos en una situación en que el 100% de la decisión queda al buen criterio o no tan buen criterio de la persona que tiene que conceder la autorización. ¿No fue buen criterio el de Orrego en esta oportunidad? Yo le he leído a Claudio decir que él siempre pensó que era un error dar el permiso en la noche. Yo creo que él con esas palabras está reconociendo que fue un error. Fue un error, por las razones que se han conversado acá. Pero la verdad de las cosas es que hoy día el intendente de turno puede, por ejemplo, decirle a un grupo que quiere hacer una marcha en favor del matrimonio igualitario, usted puede usar la Alameda. Y al día siguiente, a un grupo que quiere hacer una marcha respecto del aborto, no, usted el sábado a la mañana. Y pasado mañana, a un grupo que quiere hacer una procesión de la Virgen del Carmen, usted... esos niveles de discrecionalidad son complejos y se prestan para abuso, para errores. Yo diría que hasta el momento, pensando en la inmensa cantidad de marchas que hemos tenido en los últimos 5 años, no ha habido un uso que alguien pudiera decir oportunista de esas autorizaciones. Todos los grupos han podido marchar prácticamente donde han querido. Yo creo que ha llegado el momento de sentarnos a pensar en ciertas reglas de base que tengan que ver con la vida de la ciudad. Hay claramente ciertos horarios, no solamente estoy pensando en la noche, estoy pensando los fines de semana, los días viernes, los días lunes, en que una movilización causa más trastornos a la vida cotidiana del resto de los 5 millones de conciudadanos. Hay lugares que se podrían identificar a priori como lugares que son los lugares adecuados, cosa que no dependa de la buena o mala onda que le tenga la autoridad de turno al que viene a solicitarlo, que no sea una cosa, repito, completamente dejada al arbitrio. Ahora, dicho eso, estando de acuerdo con eso, yo quiero afirmar el valor inmenso que tiene vivir en un país donde rige en plenitud el derecho a la reunión pública en las calles, plazas y demás lugares de uso público. Ese es un privilegio. De los 200 y tantos países que hay en el mundo, no hay más de 25 o 30 en los cuales efectivamente rige la posibilidad de marchar por las calles de las ciudades en forma masiva, manifestando la opinión que uno tiene. Y es cierto que han habido casos de abuso policial, pero la verdad es que cualquiera que vea nuestra historia reciente tendrá que reconocer con la mano en el corazón que Chile es un país donde las calles y las plazas están abiertas a las distintas expresiones. Y han marchado los que han querido la ley Recarte Soto, han marchado los que han querido matrimonio igualitario, han marchado los que han querido reforma educacional, y eso es un valor, y hay que cuidarlo también. Entonces, pongamos bien sobre la mesa el inmenso valor de la vida y la propiedad de los inocentes. Yo lo comparto completamente. El valor de la vida y la propiedad de las personas que tienen su local comercial, las personas que están pasando por ahí y no tienen por qué recibir un peñascazo o una molotov en la cara. Pero también pongamos, no nos olvidemos, porque es re fácil. Fíjate, es re fácil ante cosas tan evidentemente tangibles como la señalética destruida, como el local comercial hecho pedazo, como la farmacia arrasada. Es súper fácil olvidar eso otro, ese bien valiosísimo que nos hace distintos a los demás países donde no hay libertad. En los demás países donde los gobernantes pueden hacer lo que quieran y no hay posibilidad de protestar, de manifestarse. Y yo por lo menos quiero en este espacio decir que por cada uno de esos delincuentes que arrasa la farmacia, yo voy a pasar por la calle a cientos y miles de jóvenes que están con mucha creatividad, con disposición artística, con alegría, con ingenio, manifestando su punto de vista.
Y yo fui dirigente estudiantil y a mí me tocó en los años 80 vivir bajo el chantaje a que se nos sometió siempre. Siempre se nos dijo, en esa época de la dictadura, ustedes no pueden convocar una marcha porque ustedes saben lo que va a pasar cuando hagan la convocatoria. Ustedes cuando hagan la convocatoria, lo que va a ocurrir en algún momento es que van a llegar los otros y los otros van a empezar a romper. Entonces ustedes van a ser responsables de lo que hagan los otros, por lo tanto no marchen. Yo nunca acepté ese chantaje, nunca lo acepté, porque si hubiéramos aceptado ese chantaje no habríamos marchado. Y si no hubiéramos marchado no tendríamos hoy día estos micrófonos para decir lo que pensamos. Entonces, con el mayor respeto por los derechos de las personas inocentes, con pensamientos de criterio, de equilibrio, yo quiero reivindicar el valor inmenso de vivir en un país donde la gente puede marchar por la Alameda. Y todos podemos ver que hay una presión, en un sentido o en otro. Mira que unas marchas no me gustan, no las comparto, otras sí me gustan, pero eso tiene un valor que vale mucho, mucho. Quedan algunas preguntas pendientes sobre este tema. Vamos a quedar colgando unos instantes, porque ¿dónde se distingue la autoridad del autoritarismo? ¿Dónde se cruza el derecho de los que marchan con el derecho que ya aludía Pato Zapata de los que quieren vivir tranquilos en su casa o trabajar tranquilos o abrir su kiosco todos los días sin problemas? ¿Dónde queda el rol de carabineros en todo esto? Vamos a volver y vamos a seguir conversando de este tema con Camilo Escalona, con Luis Larraín, con Patricio Zapata. Del 5 al 7 de junio no te pierdas Expo 11 en el Mall Florida Center. Copas, premios, clubes. Además, un imperdible duelo de estrellas entre Chile y Colombia con Zamorano y el Pibe Valderrama, entre muchos otros. Más info, expo11.cl. Ya volvemos. No creo que todos sean culpables. También hay inocentes. Cooperativa. La verdad, como la queremos escuchar. La tiene Felipe, está comiendo en su restaurante favorito. El mozo le trae la cuenta, paga con su tarjeta de crédito Santander La Paz y ¡gol! Volvió Goleadores Santander Lampaz. Elige el número de tu camiseta en santander.cl y paga todo lo que quieras con tus tarjetas de crédito Santander Lampaz. Cada vez que tu número de camiseta aparezca en el código de autorización de tu comprobante de pago, ganas kilómetros. Puedes ganar hasta 50.000 kilómetros Lampaz Extra. Inscríbete e infórmate más en santander.cl. Santander Lampaz. Vuela más, antes y mejor. Vamos a tener otro. Vamos a tener otro. Esa noticia, ese momento, jamás lo olvidaré. Llamé a cada uno de mis amigos para contarles que por fin tendría un partner, uno que me acompañaría toda la vida. En Clínica Tabancura estamos muy felices y orgullosos de presentarte nuestro nuevo edificio que está por nacer. Más habitaciones, más pabellones, más estacionamientos y más de ese cariño y comodidad que tú y tu familia merecen. Clínica Tabancura. Crecemos para abrazarte mejor. El acceso en línea a la información mejora la gestión de los gobiernos y el desarrollo de los países. ¿Cómo preservar el valor ciudadano de Internet? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Sabes, desde que te conocí que no puedo olvidar tu mirada, no puedo olvidar tu pelo, no puedo olvidar tu linda voz. De verdad, no puedo olvidarte, Andrea. Me llamo Carolina. Carolina, sí. Te puedes olvidar de muchas cosas, menos de tus oídos. Únete a la 8ª versión de la campaña nacional No te olvides de tus oídos y toma conciencia de los problemas de audición. Ven a cualquier centro GAES y realízate un chequeo auditivo gratis. Agenda tu visita en gaes.cl o llamando al 600-600-4237. GAES, líder mundial en corrección auditiva. Atención, a pocos días de la Copa América vuelve Expo F11, la feria del fútbol, ahora en Mall Florida Center. Del 5 al 7 de junio ven a disfrutar de la fiesta del fútbol y además un imperdible partido de las estrellas. Chile-Colombia, Zamorano versus Pibe Valderrama. Información y entradas en expof11.cl y en Plaza Central del Florida Center. 5, 6 y 7 de junio presenta Mall Florida Center. Participan Adidas, Citroën, Total, Corporación del Deporte de la Florida, Cereal Bar, Cristal, PF, Experto, Dolorub, Leblon, Disfruta, Espacio Deportivo, Lego, Servicio Automotriz León, Michelin, Broncería Chile y Chilectra. Invita Radio Cooperativa. Según el Fondo Monetario Internacional, 200 millones de personas en el mundo no tienen trabajo. ¿Cómo comprender esta economía que se resiente por las crisis financieras globales? Preguntas como esta analiza la profesora del MBA de la Universidad Alberto Hurtado, Consuelo Silva Buston, en sus papers publicados en el Journal of Banking and Finance.
Facultad de Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtado. Ya está todo dispuesto. ¡Pitazo! Centro atrás, Orellana. ¡Gol! ¡Solito Alexis! ¡Chile campeón de Copa América, señores! ¡Pelota la vez! Y usted lo vive y lo siente con toda la pasión del aire libre en Cooperativa. Envíanos tu relato al WhatsApp Cooperativa más 569 7888 0770. Participa, el mejor será parte de una transmisión de Al Aire Libre. Por primera vez en Chile, Marisa Monte, la artista más importante de Brasil, con más de 10 millones de discos vendidos en todo el mundo. Marisa Monte, sábado 6 de junio, 21 horas, Teatro Caupolicán. Venta de entradas a través del sistema Ticketek y sin recargo por servicio en boleterías del teatro y tienda K-Music. Y dígame, ¿qué hotel le gustaría reservar? Mire, ¿sabe? Me gustaría uno cerca de Palermo, que a mi señora le encanta. El programa incluye hotel 3 estrellas y desayuno americano sector céntrico. Ah, pero mi señora quiere que nos quedemos en Palermo. No se pueden hacer cambio de hotel. En caso contrario, deberá pagar el voucher hecho por la compañía de turismo limitada. ¿Perdón? ¿Tu tarjeta te llena de restricciones al viajar? Mejor cámbiate a la tarjeta BCI Open Sky. Paga la totalidad o parte de tu viaje con tus pesos Open Sky. Y viaja donde quieras. Eso es vivir con beneficios. BCI, somos diferentes. Condiciones del programa en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Cámara Chilena de la Construcción, por un país mejor. 9 grados. 9 grados en Santiago. Cámara Chilena de la Construcción trae a la destacada psicóloga Eugenia Weinstein y te invita a la charla Construyendo Oportunidades, Desarrollo Personal para la Mujer de hoy. Una interesante mirada al protagonismo de la mujer en la sociedad del siglo XXI, su rol en el trabajo, en la familia y la pareja. Martes 2 de junio, 11 horas, Salón Auditorio de Sede La Serena de INACAP, ubicada en la avenida Francisco de Aguirre, 0389 La Serena. Cupos limitados. Confirma al fono 0225887330. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 23 minutos para las 10. 23 minutos para las 10. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa. Hacemos el primer café en Cooperativa. Volvió Goleadores Santander Lampaz. Elige tu número de camiseta en santander.cl y empieza a acumular kilómetros extra usando tus tarjetas de crédito Santander Lampaz. Vuela más, antes y mejor. Habían quedado algunas preguntas planteadas para Camilo Escalona, Luis Larraín, Patricio Zapata, porque estábamos conversando sobre la violencia que vimos la noche del jueves después de una marcha bien masiva en apoyo a Rodrigo Avilés, el chico que resultó gravemente herido en las manifestaciones del 21 de mayo. La marcha, bien masiva, decía, se desarrolló sin mayores problemas, pero terminó de hablar el papá de Rodrigo, Félix Avilés, y empezaron los incidentes. ¿Qué ocurre con la sociedad? Falta autoridad, tendemos a confundir autoridad con autoritarismo, entonces nos da miedo decir, ¿sabe qué? Un poco de orden aquí también. ¿Cuál es el rol de Carabineros? Señores, los dejo con la palabra. Yo diría que Patricio Zapata tiene el mérito de convocarnos a una reflexión sobre el origen de lo que está en juego en una sociedad democrática. Y yo me hago cargo de esa convocatoria, entonces quisiera decir en primer lugar que expreso mi solidaridad con Rodrigo Avilés y su familia. Y también expreso mi solidaridad hacia el carabinero que resultó herido con un ataque químico. Es decir, yo creo que en una sociedad democrática el valor universal es de la vida y de la dignidad de las personas. Y es un valor universal y no tiene excepciones de ninguna naturaleza. Porque creo que eso es un valor que está en juego, ¿no? Cuando hay violencia policial contra un manifestante, ese valor está en juego. Y también cuando hay manifestantes que intentan destruir, atacando con 4 o 5 bombas molotov a 2 o 3 carabineros que están en una esquina, también ese valor se pone en juego. O sea, el valor de la vida es un valor universal.
y todos lo debemos respetar, independientemente del lugar en que nos ubiquemos. Y el segundo aspecto que yo siento que hay que rescatar es el valor del trabajo, a propósito de lo que dice la OECD. Porque la enorme mayoría de nuestra sociedad son personas que tienen una actividad que les sostiene a ellos y su familia. Y hay un conjunto de circunstancias en que ese valor se atenta contra ese valor. Y se hace muy difícil ejercer ese valor. Eso también se vio en las pantallas de televisión, pero pasa prácticamente desapercibido. El del automovilista que quedó a 30 cuadras y no puede llegar a su lugar de trabajo. El de la persona que tiene que llegar a trabajar al barrio de Las Condes, Vitacura, Barnechea, y que el Transantiago no pudo llegar. O que el metro quedó impedido de seguir. O que la Alameda se cortó y no pudo seguir. Son centenares o millones de personas que se ven afectadas en su derecho al trabajo. Nosotros tenemos una sociedad que ha ido premiando al que atenta contra los bienes públicos e ignora a la persona que trabaja. Yo esta reflexión la dije el viernes en la conversación que tuvimos con la Presidenta de la República, ¿no? Para mí, como socialista, lo quiero decir en este caso, perdona que aluda a la militancia, yo creo que este es un valor esencial del punto de vista de mi condición de socialista. Las personas que trabajan merecen el más absoluto y total respeto. Y en consecuencia lo que se ha ido se va debilitando, porque ¿cuál es el que tiene premio al final? El que se manifiesta. Hay muchos de estos lumpen, ni siquiera el que se manifiesta, sino el que manifiesta, el que aparece en la toma televisiva. Ese es un paneo que hace la televisión al comienzo, que muestra la marcha. ¿Quién es el protagonista después? ¿El que asaltó la farmacia? ¿El que asaltó el banco? ¿El que le lanza una molotov a 4 o 5 metros a un vehículo de carabineros? Es decir, yo me doy cuenta que sociológicamente hay un grupo de esas personas que han llegado finalmente a darse cuenta que pueden aparecer en la medida en que distorsionan completamente el sentido inicial de la movilización social. Y al final, lo que figura es la acción delincuencial. Y eso afecta el sentido de la movilización social y nos afecta profundamente como una sociedad democrática, nos afecta profundamente como país, porque afecta los valores de la vida, de la dignidad y del trabajo. Y por eso yo dije al comienzo que yo veo que así las cosas no están bien encaminadas, porque nosotros debemos ser una sociedad que valore estas cosas, que no premie al que se roba las pepas de la farmacia, sino que premie a la persona que contribuye socialmente a que el país sea mejor. Sí. Yo escuchando a Camilo, pienso que el tema es muy importante, o sea, más importante que el lugar que ocupa en las preocupaciones y en las discusiones de la clase política en Chile. Porque la verdad es que hay diferencias entre nosotros respecto a cómo tiene que funcionar el país para resolver algunos de los temas o los problemas pendientes. Pero creo que justamente la democracia consiste en ponerse de acuerdo en las reglas del juego y en las formas en las cuales se van a manifestar estas discrepancias para efectos de llegar a alguna solución como sociedad. Y este es un tema muy importante. Entonces, yo digo, ¿por qué los políticos no dedican más tiempo a esto? Yo creo que, claro, nunca nos vamos a poner de acuerdo en todo, ni siquiera en la forma. Pero avancemos respecto a lo que estamos hoy día. Avancemos respecto a lo que estamos hoy día. Estas recriminaciones que yo les decía, los que alegan contra los carabineros, los que alegan contra los manifestantes, y ahí estamos. Y por mientras, yo coincido con Camilo, el movimiento estudiantil pierde fuerza. Yo vi muchas de las opiniones en la televisión de gente que entrevistaban de cierta rabia contra los estudiantes, por lo que está pasando. Entonces creo que, en definitiva, nuestros líderes políticos, y aquí yo creo que en este tipo de cosas se juega el liderazgo, nuestros líderes políticos debieran ser capaces
de avanzar respecto a lo que estamos hoy día. Yo no soy tan ambicioso de decir ya vamos a resolver todos los problemas, vamos a hacer un gran acuerdo. No, avancemos respecto a lo que tenemos hoy día. Por eso yo hablo de protocolos, ¿no? Hagamos algunas cosas que permitan que la próxima vez que esto suceda evitemos algunos de los problemas que hemos tenido ahora. ¿Pato? ¿Algo más? Sí, tantas cosas, pero voy a tratar de ser bien breve. 1. A mí me ha tocado más de alguna vez discutir con alguien en el centro sobre los impactos negativos que tienen las marchas. Y no solamente estoy pensando en los brutales impactos negativos de romper o destruir, sino estoy pensando en las demoras en desplazarse de un lugar a otro de la ciudad, la dificultad que genera el tráfico, ir al trabajo. Y yo por lo menos me he tomado la molestia de tratar de explicarle a esa persona, a veces ha sido un taxista, ha sido un comerciante, que no contraponga tan frontalmente el derecho al trabajo, el derecho a llegar a la oficina, el derecho a movilizarse en sus afanes privados, con las libertades públicas. Cuando se pierden las libertades públicas, también están en peligro el trabajo privado, porque uno vive en un régimen donde a uno lo pueden echar porque piensa distinto, donde le pueden cerrar el negocio porque simplemente se opuso al dictador de turno, donde uno puede perder la inversión de toda una vida, el ahorro de toda una vida. Entonces, el aire de la libertad, que es algo invisible, y por eso digo yo que es tan fácil que nos olvidemos de su importancia, frente a lo que es tan tangible como ver un local quemado, ese aire de la libertad también tiene que ver con nuestra posibilidad de trabajar, con nuestra posibilidad de desplazarnos, de tener un negocio. No contrapongamos, porque creo que es un discurso muy de derecha en el mal sentido de la palabra, muy conservador. No contrapongamos lo que son las vidas privadas, lo que es el derecho a propiedad, la actividad económica, con las libertades públicas. Sin libertades públicas, todo eso queda expuesto a la decisión del alcalde designado, del intendente con poder absoluto, del dictador, de la junta. Cuando hay libertades públicas, cuando la gente puede marchar por las calles, y ya hablé, ya dije que creo que hay que hacerlo mejor, hay que hacerlo mejor, los trabajos están más seguros, los negocios están más seguros, las inversiones están más seguras. Tiene más confianza un inversionista, pequeño, grande, en un país donde hay libertades públicas, que en un país donde está la paz de los cementerios. Desde Tiananmen, donde murieron miles de jóvenes porque estaban manifestándose, desde Tiananmen no han habido más marchas públicas en China. Todos los locales comerciales están limpiecitos, tranquilos, no le queman nadie a nada, no se rompe la señalética. China es un paraíso de la paz social, sin libertad. Entonces yo no estoy diciendo que libertad signifique necesariamente que tengamos que soportar pasivamente a los violentistas y a los vándalos. No, libertad significa hacer un esfuerzo muy superior del que estamos haciendo por mejorar nuestra capacidad de respuesta. Carabineros, de quien tengo una alta opinión, aquí hemos hecho homenaje a Carabineros, hemos reconocido su prestigio social, Carabineros está muy bien evaluado, pero aún así Carabineros tiene que hacer más esfuerzos, y en esta última semana Carabineros cometió un error, a mi juicio, la manera en que respondió a lo que ocurrió con el joven Avilés es un retroceso grave, porque durante una semana negaron los hechos. Desde la oficialidad superior se habló de que se había refalado, que se había tropezado, y solo cuando aparecieron las evidencias gráficas, las fotografías que muestran que recibió el impacto del chorro a 3 o 4 metros, y que eso causó su dolorosa caída, solo entonces viene la respuesta que todos hubiéramos esperado. Yo, como le tengo cariño a Carabineros, yo hice clase en la Academia Superior, tengo una buena opinión de Carabineros. Yo me sentí decepcionado. Tiene que responder a alguien más arriba yo creo que el simple sargento tenemos que de baja. Esperar respuestas desde el principio mejores. Porque lo que está en juego es la legitimidad de una institución clave. Porque esto que está pasando en Chile también pasa en otras democracias. En Estados Unidos tienen problemas de violencia cuando hay problemas de manifestaciones. En Francia han habido problemas de violencia. No es solo un problema de Chile, y eso significa que las policías, en primerísimo lugar, tienen que subir al máximo su capacidad de respuesta. Yo creo que en Chile se puede hacer más y mejor, y como ciudadanos podemos hacer esa petición. Una reflexión, porque yo creo que la libertad como el valor esencial de la vida en democracia no se refleja en todas las personas, o el ejercicio de la libertad no se manifiesta en todas las personas de la misma manera. Por eso que
la diversidad es esencial desde el punto de vista del ejercicio de la libertad. Y en esa diversidad también hay brotes de autoritarismo en la manera en que la gente se manifiesta. Yo creo que las personas que queman un banco tienen en el fondo un pensamiento autoritario. Esas personas no están pensando en fortalecer la libertad. O sea, hay un brote de intolerancia del cual hay que tomar nota. Independientemente de que de las razones, seguramente no vamos a poder estar siempre de acuerdo en todo y no vamos a saber exactamente de dónde arranque ese brote de intolerancia, o no vamos a estar enteramente de acuerdo en el origen. Pero yo creo que es evidente que hay un grupo, un sector de opinión que piensa que puede imponer su punto de vista por la fuerza. Sí. Y eso es profundamente antidemocrático. Entonces, desde el punto de vista del ejercicio de las libertades, estas tienen que garantizar ese derecho a todos, incluido aquel, porque ese no se le puede prohibir ni excluir, pero tienen que ser también capaces las libertades de asegurar, ¿no?, que la dignidad y la vida de los que sí respetan la diversidad también estén garantizadas. Luis Larraín. Yo tengo una pequeña discrepancia con don Patricio en su discurso, porque la verdad es que en Chile los manifestantes hoy día no se están manifestando por las libertades públicas. Yo estoy de acuerdo con tu discurso respecto a la importancia que tienen las libertades públicas y a lo mejor ese recuerdo de alguna conversación con un taxista o tiene que ver con ese tipo de cosas. Pero digamos las cosas como son también, yo creo que hay que decirlo. Los estudiantes se están movilizando hoy día por reivindicaciones que son bastante concretas y que tienen que ver con sus intereses, que no digo que sean intereses espurios ni mucho menos, porque corresponden a intereses hoy día prácticamente de un tercio de la familia chilena, que son los que tienen estudiantes universitarios, digamos. Son intereses que pueden ser legítimos, son conceptos como el que mencionaba antes Camilo Escalona, de los derechos universales o de los derechos sociales, con los cuales podemos tener diferencias. Yo tengo diferencias, por ejemplo. Yo creo que mis hijos no debieran estudiar gratis en la universidad porque yo puedo pagarlo. Pero son ese tipo de cosas por los cuales se están manifestando. Y por lo tanto, yo creo que en las conversaciones, en los protocolos, en los acuerdos que haya entre los políticos para efectos de cómo se debieran realizar ese tipo de manifestaciones, también hay que tomar en cuenta eso. Aquí nadie está manifestándose porque están en juego su derecho a la vida o su derecho a la libertad de expresión, ni nada, que son obviamente, por así decirlo, derechos primarios, digamos, en una democracia. Entonces, cuando tú tienes, por eso que se hace tan patente la colisión de derechos, te fijas tú, el derecho a manifestarse por una educación gratuita versus el derecho de un trabajador de clase media chilena a ganarse honradamente el pan todos los días, que puede ser interrumpida y puesta en peligro por este otro señor que está ejerciendo su derecho. Entonces, allí es como donde como sociedad, y se supone que para eso están los políticos, digamos, debiéramos ponernos de acuerdo en las formas de resolver ese tipo de cosas. Pato, Zapata. Espero que no estemos dando una lata. Yo estoy disfrutando esta conversación, pero yo entiendo que el objetivo no es que lo pasemos bien nosotros, sino que los auditores nos acompañen. Se nos fue los 3/4 de hora del programa en este tema. Yo quiero agregar otra cosa más. Perdónenme si estoy dando la lata. Yo quiero un minuto final, porque ya está bien. No, si ya estamos al final. Pero mira, ¿sabe el problema, Luis? Que si nos damos el permiso como sociedad a empezar a calificar según el contenido, cuáles expresiones o cuáles manifestaciones podrían ser más merecedoras de, digámoslo así, protección VIP o full equipo, las que son realmente por la libertad y no las que son corporativas o reivindicativas puramente,
es súper complicado, porque si tenemos un sistema de libertades públicas que hoy día le permite al colegio de profesores marchar, por algo que yo no comparto, yo creo que el colegio de profesores se está resistiendo a que nosotros introduzcamos reformas importantes en la carrera docente, pero yo creo que tiene todo el derecho sagrado a marchar. No estoy de acuerdo, pero tiene el derecho a hacerlo. Yo al mismo tiempo estoy preservando la posibilidad de que mañana, Luis, puedan venir los pequeños empresarios a marchar contra una reforma tributaria. Pueden venir los colegios católicos a marchar contra una reforma que quita la subvención. Pueden venir los partidarios del aborto a marchar a favor del aborto. Pueden venir los partidarios de la libertad. Si el día de mañana, Dios no lo quiera, tenemos un gobierno que empieza a asfixiar nuestras libertades. Entonces, si tú tienes un compromiso con las libertades públicas, tú no puedes empezar a calificar. Este grupito, en realidad, es reivindicacionista, egoísta. Este otro, no, tú tienes que reconocer un régimen de libertades en la confianza de que eso va a permitir que todos nos expresemos. Obviamente, por favor, no quiero que nadie entienda que estoy... ¿Hay una colisión de derechos? No, estoy de acuerdo, absolutamente. Ya. Por eso que partí diciendo, cuando partimos hoy día, partí diciendo que estoy de acuerdo contigo, que hace falta entrar a regular mejor, porque tal como está, no está funcionando. Yo parto concediéndote el punto. Tenemos un problema. Pero lo que yo echo de menos de repente en estas conversaciones es que de tanto poner el foco en lo que ha sido tan tangible y evidente en estos últimos días, no vayamos a caer en una cuestión compleja. Yo ayer escuché a un panelista en un programa de televisión, a mi juicio, Matías del Río, hacer un abordaje un poquito simplista sobre este asunto, un poquito simplista. Yo creo que el tema es más complejo y no hay que menos valorar en ningún momento lo importante, repito, de vivir en un país que ha cumplido 140. Nosotros tenemos desde hace 140 años en la Constitución el derecho de reunión, pacíficamente, sin permiso previo y sin armas. 140 años. Y eso nos ha ayudado, en algunos momentos ayudó a la gente de izquierda a marchar, ayudó a la gente de derecha contra la Unidad Popular a marchar, contra la ENU, ayudó a la gente, y durante la dictadura, yo le quiero, me he extendido tanto, durante la dictadura nosotros alcanzábamos a estar un minuto en la Alameda, y llegaban los guanacos, llegaban los palos, y nos teníamos que ir. Yo ahora veo a mis hijos marchar por la Alameda, y yo digo, ellos pueden marchar tranquilamente durante media hora, durante 40 minutos, porque estamos en libertad. Si el problema parece no ser la marcha en sí, el problema parece ser lo posterior a la marcha. Exactamente. Mira, bueno, pero hubo una pregunta al comienzo sobre el tema de la ley de pesca y del senador. Sí, claro, nos quedan 2 minutos y medio. Yo no puedo eludir, porque tengo una responsabilidad, yo participé en esa discusión. Yo creo que la Fiscalía y los Camilo, tribunales... ¿votaste a favor o en contra? En contra. Ya. Fue uno de los casos que votamos en contra. Y fui al Tribunal Constitucional. Con un gran abogado. Con un gran abogado, Zapata. Y que perdimos un alegato, pero ganamos otro. Porque el Tribunal Constitucional estableció que esta ley se puede modificar con otra, y por lo tanto los grandes industriales pesqueros no adquirieron derechos perpetuos. Eso fue una gran conquista de nuestro alegato en el Tribunal Constitucional. Pero efectivamente se nos pasó por arriba el poder del... Y sobre golpe los tribunales se tendrán que pronunciar. Pero yo creo que no conozco qué organismo, no sé si la Fiscalía Nacional Económica u otro organismo, pero creo que es manifiesto y evidente que Corpesca no actuó como asociación gremial, sino que como cártel económico, y en consecuencia su razón social o personería jurídica está viciada. Yo creo que Corpesca como asociación gremial tiene que ser disuelta por la autoridad económica, porque transgredió abiertamente las bases jurídicas que la autorizan como asociación gremial, y actuó como colusión de un grupo de empresas, recurriendo incluso, como el propio gerente general lo ha señalado, a pagos con el objeto de interferir e intervenir en el proceso de aprobación o rechazo de la ley. Yo creo ahí, Camilo, creo que tiene un irremediable vicio pero de legitimidad. Es que yo creo que tienes y de legalidad. Tienes un error de hecho, en el sentido que Corpesca no es una asociación gremial, sino que es una empresa. Tiene nombre, si tú quieres, tiene nombre de asociación gremial, pero es una empresa. Es una empresa. Ahora, yo creo que todos estos temas están siendo investigados, me parece bien que se investigue. Yo lo único ¿Te parece cuestionable? Me parece cuestionable el pago durante 4 años al senador Ortiz. Me parece que todas estas situaciones deben evaluarse con la misma vara, que es lo que no ha sucedido. Porque si alguien dice, bueno, tenemos que entonces esta ley derogarla, bueno, deroguemos todas las leyes que han sido aprobadas por este Parlamento entonces. La ley de educación, la ley de inclusión.
Entonces, cuando entran esas, pero se puede esas posiciones, sí, por supuesto, es lo que tú dices. Bueno, pero cuando entran esas propuestas maximalistas, hay que tener cuidado porque hay que mirar para el lado. ¿Qué significa que el equipo principal de asesores de la presidenta haya estado también financiado por empresas, digamos, durante tanto tiempo? ¿Qué legitimidad entonces puede...? Entonces, yo creo que tenemos que ser un poquito más equilibrados cuando hacemos ese tipo de propuestas. O sea, se cuestiona Orpis, pero no se revisa la ley, ¿eso es? Oye, todas las leyes en este país están sujetas a revisión. Todas las leyes están sujetas a revisión. Entonces, yo creo que no podemos establecer una suerte de concepto de que una ley, porque fue aprobada por parlamentarios que están envueltos en algunos de los tipos de problemas de financiamiento o de aportes privados a la política, esa ley se va a revisar. Porque si fuera así, tenemos que revisar todas las leyes. Y te digo más, tenemos que revisar todas las leyes desde 1990 en adelante, porque antes del año 2003 y 2004, cuando se dictan las leyes que han sido transgredidos, toda la política se financiaba así. Toda. No. ¿Sí? ¿Qué es lo que decía Hernán Larraín hoy en No, eso yo lo rechazo total y completamente. O sea, no había financiamiento de la política antes del año 2003 o 2004. No había ley de financiamiento de la política. No, yo ya lo he explicado, yo vengo los días martes, pero yo he explicado aquí que el Partido Socialista estuvo años enteros sin poder pagar su teléfono porque no tenía ningún tipo de financiamiento. Ya, ¿y tú crees que no hubo ningún tipo de financiamiento para nadie del Partido Socialista? Pero año 90 en adelante. Se nos acabó el tiempo. Esa es una imputación que pone en telejuicio el conjunto del sistema democrático. Por eso me parece entera y totalmente inaceptable. Por eso que considero que no hay que hacerla. Lo que sí quiero decir es que una ley se modifica con otra ley. Claro. Ahora, la profundidad y el alcance de las modificaciones, es lo que hay que discutir democráticamente en el próximo periodo. ¿Sí? Camilo Escalona, Luis Larraín, Patricio Zapata, nos quedó tema para un segundo café, sin duda. Gracias por haber venido hoy. Muchas gracias. Gracias, Verónica.